Sombras del bosque. El enfrentamiento del leopardo negro y el tigre. Kabini, jungla india. El amanecer apenas había rozado el follaje, donde la niebla de la mañana aún colgaba como el aliento frío de la noche que aún no se había disipado por completo. En lo más profundo del dosel del bosque, allí donde la luz se detenía justo al borde de la oscuridad, todavía había un silencio completamente separado. Un espacio no destinado a la vida agitada, sino a algo más antiguo, más tranquilo y más aterrador. Sin rugidos. No salgas corriendo de los arbustos como lo harían los depredadores normales. Todo estaba en silencio, como si la noche misma se hubiera separado y tomado forma. El pelaje negro azabache brillaba, como si estuviera cubierto por una capa de sombra de la noche misma. Este no es un leopardo común y corriente. Era la pantera negra, a la que no hacía falta ver para que todo el bosque contuviera la respiración. La gente lo llama Kaala. Significa oscuridad en hindi. Un nombre no solo describe la forma, sino también describe el alma. Porque Kaala no solo camina de noche, pertenece a la noche. Vive, caza y desaparece como si nunca hubiera existido. Nadie lo oyó venir. Nadie sabe cuándo se va. Pero cuando esos ojos te miran, sabes que te están observando. Porque en la selva de Kabini, no es el hombre más grande el más temido. La noche cae sobre Kabini. Los últimos rayos de sol se desvanecieron detrás de los árboles, dando paso a una espesa oscuridad que cubría cada centímetro del bosque. Para la mayoría de las criaturas, este es el momento de buscar seguridad y esconderse de amenazas invisibles. Pero para Kaala, la noche es cuando la vida realmente comienza. Sin previo aviso, sin fanfarrias, Kaala abandonó su escondite con sorprendente calma. Su cuerpo se deslizaba entre los arbustos como humo, sin hacer ningún ruido. Cada paso está calculado con precisión, evitando ramas secas que se rompen con facilidad y capas de hojas podridas que crujen con facilidad. En este mundo sin luz, cualquier pequeño sonido puede significar una comida perdida.
El viento soplaba suavemente, trayendo un olor familiar. Un pequeño ciervo estaba sentado solo bajo un árbol, con la cabeza gacha, pastando. Lo que no sabía es que estaba en la mira de uno de los asesinos más silenciosos del planeta. La pantera negra es un típico cazador de emboscada. No persiguen a sus presas a largas distancias como los perros salvajes, ni las abruman con su fuerza como los tigres. Dependen de la paciencia, el camuflaje y la sincronización perfecta de sus ataques. Kaala se agachó y su pelaje negro casi la hizo desaparecer en la oscuridad. Ojos bien abiertos, orejas giradas, todo el cuerpo tenso como la cuerda de un arco tensado. Cada centímetro de aproximación a la presa es un momento de tensión sin aliento. Y entonces, cuando la distancia era menor de 10 metros, Kaala saltó. Sus movimientos son tan rápidos que el ojo desnudo apenas puede seguirlos. Un salto, un chasquido en el cuello y el ciervo cayó en silencio. No hubo gritos. Sin lucha. Simplemente un final ordenado y preciso como en cada cacería de Kaala jamás realizada. Con dientes fuertes y poderosos músculos de la mandíbula, Kaala arrastra fácilmente a su presa hasta las ramas de los árboles, evitando depredadores como hienas, perros salvajes o incluso otros leopardos. Allá arriba, en el silencio absoluto del bosque nocturno, comenzó su festín, solo, como había vivido desde el primer día. Potencia, velocidad y serenidad. Esos son los tres elementos que hacen a un depredador perfecto. Pero es el silencio, la oscuridad eterna que conlleva, lo que hace de Kaala una leyenda viviente en el corazón del bosque Kabini. En el mundo de los grandes felinos, la soledad no es una opción. Es instintivo. Kaala vive sola como la mayoría de los otros leopardos. Sin manada, sin aliados, sin nadie con quien compartir comida o vigilar. Cada paso en el bosque Kabini es un viaje solitario, donde cada día es una batalla silenciosa por el espacio, la comida y la supervivencia. El territorio de Kaala se extiende a través de laderas cubiertas de musgo, bosques dispersos y ríos poco profundos que solo aparecen durante la estación seca. Pero en la naturaleza no existe territorio a menos que esté marcado. Kaala deja su huella arañando sus garras en los troncos de los árboles, frotando su mejilla contra las rocas o dejando un rastro de orina distintivo, el lenguaje silencioso del leopardo, pero claro para cualquier intruso. Estos símbolos no solo sirven para afirmar el control, sino también para evitar conflictos innecesarios. En la jungla, cualquier herida puede ser una sentencia de muerte. Y para Kaala, la sabiduría es tan importante como la fuerza.
Durante el día apenas se ve a Kaala. Con un pelaje negro azabache, la luz del sol no es una aliada. Pasa la mayor parte del tiempo inmóvil en las ramas altas de los árboles, donde el denso follaje le proporciona protección contra las miradas indiscretas de los depredadores y de los humanos. En ese espacio solo había una respiración constante y los oídos se volvían de vez en cuando hacia algún sonido lejano. Todo se ralentiza. Bosque dormido. Y Kaala esperó. Pero cuando la luz se desvaneció y cayó la oscuridad, Kaala pareció transformarse. Ya no era un reposo silencioso, sino una entidad viviente de la noche. Oídos alerta, ojos brillantes, todos los músculos tensos. Fue una época en la que el mundo cambió de roles, los cazadores despertaron y otras criaturas, pequeñas y grandes, se vieron obligadas a estar en guardia. Como la luna que muestra solo la mitad de su cara, Kaala es una parte del bosque Kabini que los humanos solo ven de pasada, a veces solo un vistazo desde la oscuridad o una leve huella en el suelo húmedo de la mañana. Pero con cada movimiento en la noche, continúa escribiendo una historia que la selva recuerda en silencio. En el bosque Kabini, cada ser vivo tiene un enemigo. Incluso un depredador máximo como Kaala no está exento. Otras sombras acechan siempre en los límites de su territorio. Un momento de vulnerabilidad, un signo de debilidad. Y todo puede cambiar de manos. Era una tarde pesada, el aire olía a tierra húmeda y hojas podridas después de la lluvia. Kaala se mueve silenciosamente a lo largo del borde de su territorio. Sus ojos se detuvieron de repente, una extraña mancha de orina nunca apareció antes. El viento trae un olor diferente. Otro macho ha entrado en su territorio. Sin rugido. Sin persecución. En el mundo de los guepardos, cada enfrentamiento comienza con el silencio. Cuando Kaala vio al intruso, sus miradas se encontraron, tensas y alertas, cada músculo tenso como la cuerda de un arco. No fue una guerra ruidosa. Es una danza estratégica donde cada paso tiene un significado. Los dos leopardos giraban uno alrededor del otro, sin quitarse los ojos de encima, sin atacarse. En el mundo de los grandes felinos, una pelea solo estalla cuando no hay otra opción. Cada herida puede convertirse en una sentencia de muerte. Así que los chicos más inteligentes saben cuándo dar marcha atrás. Finalmente, el extraño macho se retiró. Ni una herida, ni un rugido. Solo una última mirada antes de que desapareciera detrás de los árboles.
Kaala permaneció inmóvil por un largo tiempo, con sus orejas aún vueltas hacia la sombra que se alejaba. Luego, lentamente regresó, marcando un árbol cercano, sin dejar ninguna amenaza, solo un recordatorio de que el lugar estaba ocupado. El conflicto en la jungla de Kabini no siempre requiere garras. A veces, una batalla se decide con calma y coraje. Para Kaala, cada defensa exitosa de un territorio es una afirmación silenciosa. Que todavía tiene el control de su mundo. Un mundo moldeado no por el poder absoluto, sino por la presencia invisible de la oscuridad. Se acerca la estación seca. Los vientos transportaban olor a hierba quemada y tierra agrietada. El bosque de Kabini se transforma. Y como todo ser vivo en esta tierra, Kaala sintió un cambio en el aire. Una señal vaga pero clara, una llamada tácita, que viene de lo más profundo del instinto. En el viento había un olor a hembra en celo. El olor era tenue, casi imperceptible para los humanos, pero para Kaala era como un susurro. Lo siguió en silencio, con cuidado y paciencia. Sin prisa, sin prisa. Solo hay concentración absoluta, como cuando caza una presa. No mucho tiempo después, la vio. Una hembra madura, fuerte y alerta. El primer encuentro no fue una bienvenida sino un escrutinio. Los dos permanecieron a unos metros de distancia, en silencio. Sin rugidos, sin violencia. Solo hubo gestos muy pequeños, una reverencia, un ligero paso hacia adelante, un breve siseo. Y entonces, como si se conocieran desde hacía mucho tiempo, se acercaron. Las panteras negras son criaturas solitarias que viven casi toda su vida. Pero durante unos pocos días durante la temporada de reproducción, dos desconocidos tolerarán la presencia del otro. El frotamiento de la cabeza, el frotamiento del cuerpo, el suave ronroneo, todo es una danza instintiva programada a lo largo de millones de años de evolución. Ellos no hablan el idioma. No necesitan palabras. Solo existe el ritmo de la respiración mezclándose en el bosque profundo, y los momentos pasajeros que borran los límites de la soledad. Al cabo de unos días, cuando se cumple el tiempo, las crías se van. Sola, como cualquier otra leopardo hembra, comenzará su viaje de maternidad, encontrando seguridad, dando a luz y criando a la próxima generación en silencio y peligro. En cuanto a Kaala, como si nunca hubiera estado conectada, regresó silenciosamente a la oscuridad. No espera. No te aferres. El instinto ha jugado su papel. Pero en algún lugar del bosque Kabini, una nueva vida está tomando forma. Las futuras manchas negras probablemente tendrán el mismo pelaje y los mismos ojos brillantes. El patrimonio no necesita mención. Se transmite a través de la sangre, a través del instinto y a través de la oscuridad. Desde el borde de la oscuridad emergió una figura grande y robusta que se movía casi en silencio. El pelaje naranja brilla cuando los primeros rayos del sol se filtran a través del follaje. Las rayas negras en el cuerpo son como tallas en una estatua viviente. Cada paso es una afirmación. Cada mirada es una declaración sin palabras.
El tigre de Bengala es la especie de tigre viva más grande de la Tierra. Un adulto puede pesar hasta 220 kilogramos y medir más de 3 metros de largo. Pero su verdadera fuerza no proviene del músculo ni del tamaño, pero por la forma en que utiliza el silencio. Por la forma en que tomó el control de todo el bosque sin siquiera rugir. Simplemente estar allí. Cada día, los tigres de Bengala deambulan por bosques abiertos, cruzan ríos poco profundos y dejan tras de sí huellas impresas en el barro. Cada rastro es una historia. Una advertencia para todas las demás criaturas que comparten esta tierra. El bosque no es suficiente para todos. Y lo sabe mejor que nadie. Un tigre de Bengala macho adulto no nace territorial. Hay que ganarlo. No hay mapas, ni límites predefinidos, solo su olor, sus arañazos y su presencia en medio de la multitud de desafíos que le aguardan. Y para este cazador solitario, el viaje comienza donde la selva es menos transitada. Un tigre adulto tiene un cuerpo perfectamente proporcionado. Pantorrillas grandes, hombros anchos, paso fuerte pero aterciopelado. Pero esa apariencia no es suficiente para conseguir una tierra separada. En el mundo de los tigres, cada territorio es un campo de batalla invisible. El que llega primero deja el olor. El que llega tarde elegirá entre evitar o desafiar. Se mueve toda la noche. Tranquilo. En silencio. Pero cada paso tiene un propósito. Los troncos de los árboles que atravesaba estaban cortados por garras afiladas, dejando cortes profundos y rectos en el hombro. Una forma de marcar. Una forma de decir que hemos estado aquí. La hierba alta se riega con un aroma característico que proviene de las glándulas odoríferas que se encuentran debajo del vientre y la cola. Para los humanos todo es invisible. Pero para nuestros semejantes es un sistema de señalización claro e inconfundible. Una tarde, cuando el aire olía a bosque húmedo después de una lluvia ligera, avistó un rastro de orina invisible. Otra persona también está presente en esta zona. Los dos estaban separados por no más de 10 metros. Sin rugido. No se apresuren el uno al otro. Solo una mirada. Tensa y resistente como la cuerda de un arco que se tensa. Cada movimiento es pequeño. Cada decisión es vital. El territorio no siempre se decide por la fuerza. Hay momentos en los que uno se echa atrás. Y hay momentos en que hay que derramar sangre para que una tierra quede marcada. Pero esta vez, después de un tira y afloja silencioso, el recién llegado fue aceptado. Solo temporal. A medida que la luz se desvanece entre las copas de los árboles, el tigre comienza su viaje nocturno. Los ciervos, jabalíes y búfalos de agua se volvieron más cautelosos. Aprendieron a leer el bosque.
Todos los pájaros dejan de cantar. Cada viento cambia de dirección. Cada cambio en la hierba es una señal. Pero el tigre lo sabe. Y aprende a sobrevivir no siendo el más fuerte sino siendo el más inteligente. Los tigres de Bengala no corren. No obliga a su presa a rebelarse por la fuerza. En cambio, prefiere observar. Ojos bien abiertos en la oscuridad, oídos girando ante el más mínimo sonido de hojas que caen. Espera pacientemente. Muchas horas. A veces toda la noche. Ni un sonido. Ni un respiro. Una vez que ha elegido su objetivo, no hay duda. Todo se activa en segundos. Las pantorrillas se tensan. Las garras sobresalen. Se acercó, paso a paso, sin provocar ningún movimiento. Y entonces, cuando llegó el momento, todo el cuerpo se disparó como una cuchilla afilada. Se mueve tan rápido que no puedes verlo todo. Un chasquido en el cuello. El apretar los dientes. Un final pulcro, nada brutal pero absoluto. Cada vez que lo consigue, el tigre arrastra el cuerpo de la presa a un lugar escondido, debajo de un árbol o detrás de una gran roca. Comió en silencio. Cabeza inclinada. Oídos todavía escuchando. Porque el bosque nunca está completamente en paz. En cualquier momento, una hiena, un leopardo o incluso otro tigre podrían oler la recompensa y venir a buscarla. Un tigre adulto solo necesita unas pocas comidas a la semana. Pero para conseguirlos, se necesitan cientos de horas de caza y decenas de fracasos. No todas las noches están llenas del sonido de garras clavándose en la carne. Pero cada noche es una danza de paciencia y perfección. El poder del tigre de Bengala no reside en su rugido, pero en la capacidad de desaparecer, esperar y acabar con todo de un solo golpe. En los bosques aparentemente tranquilos de Kabini, el tigre de Bengala no es el único depredador. Está en la cima de la cadena alimentaria, pero no es el único que tiene que luchar por mantenerse allí. Su vida no se limita únicamente a la caza. También hay una confrontación constante con otros depredadores que comparten el mismo territorio. Cada vez que el tigre mata a su presa, no se la come inmediatamente. Levantó la cabeza y escuchó. Porque el sonido de la vida es también una invitación para los depredadores. Una hiena puede oler algo a kilómetros de distancia.
Una jauría de perros salvajes puede llegar en cuestión de minutos. No están solos. Son una manada. Es una táctica. Es presión. A veces los tigres deciden luchar. Cuando tiene hambre. Cuando la recompensa vale la pena. Los cambios son tan bruscos como el acero. Los rugidos atravesaron la oscuridad. Pero no siempre gana. Una uña rota. Una patada de un búfalo. Un mordisco de un oponente. Cada error deja una cicatriz. Y en la naturaleza, las cicatrices son un recordatorio de que no hay lugar para la arrogancia. El bosque de Kabini se desvanece en la luz del atardecer. La luz desapareció detrás de los árboles. El sol rojo parecía ser arrastrado hacia abajo por el peso de la tierra. Las hojas caen sin hacer ruido. El canto de los pájaros se ha debilitado. El viento disminuyó como si estuviera cansado después de un largo día. En lo más profundo del bosque había una figura parada. No te muevas, no se permite la caza. Solo mira a la distancia. Era un tigre de Bengala macho que había caminado a través de muchas estaciones secas, había dejado huellas en las orillas de arroyos secos, había rugido fuerte para sacudir el aire, había ganado territorio con sangre y silencio. Ahora ya no hay tanta caza como antes. Las cicatrices en sus hombros hablan de las batallas. Camine más despacio. Respiración más pesada. Pero los ojos permanecieron inalterados. Sigue siendo la perspectiva de alguien que ha presenciado demasiado, ha perdido demasiado, pero nunca ha dejado de existir.